Sí, como viste y leíste en el título, el rey Sarek es el verdadero villano de Stick-War, y dirás, ¿por qué sería el villano, si es el rey del Order Empire? Pues para saber por qué creo que es un villano, tendrás que verte todo el video, así que empecemos. Primero, como no va a ser el villano, solo mira su cara, se nota que solo quiere poder. Pero si esto no basta, tengo 3 argumentos que les mostraré ahora mismo. Mi primer argumento es el más ligero de los 3, pero aún así es incriminatorio, este es que es un muy mal padre, siendo que arriesga a las vidas de sus hijos. El primer caso de esto es que dejó que su primera hija Kipchu participara en Trials of Superiority, o en español, las pruebas de superioridad, siendo que ella era solo una niña y así la dejó en un combate a muerte como vemos en Stick-War 2, por suerte Kipchu creía en Jesús, y no le pasó nada, más bien le sacó el ojo a Archie sin querer, pero eso ya hablaré más adelante. El segundo caso de esto es el mismo, pero con su siguiente hija Tera, que también participó en Trials of Superiority, esta vez siendo más mayor, pero eso no quita que arriesgó la vida de su hija enfrentándola a la líder de las Merrics. Por suerte Tera también cree en la fe del Señor y logró ganar. Pero el peor caso es el de Atreus. Primero también fue enviado a Trials of Superiority donde obtuvo su cicatriz enfrentándose a Speartos, y segundo que fue enviado al bosque en Endless Deaths, solo con un mago, un Iraspadín, y un Arquisonio. ¿Pero qué te pasa, Sarek? Ponele más seguridad a tu hijo. Que encima cuando lo rescatan, él parece que lo usa para que envíen más cosas ahí, además que por esta misma imagen, parece que envió a Atreus siendo o un adolescente o apenas un adulto, perfectamente pudo morir. Mi segundo argumento es que es un invasor que destruyó las culturas de Inamorta, empeorando cada reino. Esto porque por lo que dice el líder rebelde en el tráiler de Stick-War 2. Our people have been slaughtered, our homes lie ruined, and we are forced to live under cloak, in the outskirts of our own homeland. The nation called Order has brought nothing but chaos to our people. Our day of wrath approaches. También según este mismo tráiler, se dice que cuando el Order invadió las naciones las destruyó, lo cual pues es más realista que solo destruir una estatua y que se rindan. Pero también como dice el mago de Stick-War 2, les arrebató la identidad y cultura de cada reino de Inamorta cuando los invadía, lo cual no es necesariamente malo, pero esto causaría la rebelión y que los líderes originales fundaran sus propias facciones en contra del Order Empire. También destruyó estas culturas, porque puso de líderes de cada una a sus hijos, siendo que sería también un dictador en potencia. Solo trayendo más caos a Inamorta. Y a pesar que se dice en el tráiler que todos los reinos estaban en guerra desde antes, la primera gran guerra inició por Sarek invadiendo todo Inamorta. Y el argumento final es que literalmente él causó todos los problemas de Inamorta o la mayoría. Primero él causó las 3 grandes guerras, la primera por invadir todo Inamorta, la segunda porque las facciones que conquistó se rebelaron, y en esa rebelión se crearon más facciones como los Shadowgrat, todo para devolver su territorio y culturas del Order, y si creen que Medusa es la mala de la segunda guerra, pues están mal, y esto por 2 cosas, uno que Medusa tal vez es la verdadera heredera de estas tierras, esto porque dice que las tierras en las que el Order se enfrentaba eran de ella. You fools thought Inamorta belonged to you. We have been here all along, biding our time, crowing with the power, while your armies destroy themselves in battles over land that belongs to me. Lo cual sí podría ser, pues es el único ser mágico de Inamorta, al menos hasta que lleguen los elementales, y también porque ella atacó al Order al ver que ellos esclavizaban a los gigantes, y dime si eso es algo que hace el villano, y obviamente el que esclavizó a los gigantes es Sarek, quien encima decidió ordenar matar a Medusa y con ello dejando a una hija sin madre. Y en la tercera guerra no sabemos si él la provocó, pero yo creo que sí, porque en los trailers se ve como él usara este mapa para buscar algo que lo hará crear otra guerra, al menos en mi opinión.
Y aquí termina el video, espero que les haya gustado, y díganme qué opinan de esta teoría, y si creen que Sarek debería estar en la cárcel. También si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa las notificaciones, para que no te pierdas los videos, y para participar en la comunidad. Eso es todo, adiós.